Hola amigos, en esta ocasión decidí hablar un poco sobre el tema de la psicopatía o los psicópatas. He visto que ha causado mucha curiosidad entre las personas y me han preguntado, oye, pues, ¿qué es un psicópata? Eh, y bueno, es importante saber, bueno, porque muchos han topado, por desgracia se han topado con ese tipo de personas. Pero bueno, hablemos qué es, por qué causa tanta, pues no sé, tantas dudas. En el caso del psicópata, son personas que tienen un daño en una estructura cerebral en donde ellos no son personas, no son capaces de sentir empatía. Es una de sus principales características. Mucho se ha hablado de que la empatía es ponerse en el lugar del otro o ponerse en los zapatos de otro. Es sentir al otro la empatía, básicamente. Eso es. Pero ellos no pueden sentirla. ¿Por qué? Porque pues carecen de eso. Es como cuando nacen, vamos a poner sin, no sé, unas personas nacen sin vista, otros no pueden caminar, otros a lo mejor sin una mano, así este tipo de personas nacen con ese daño en esa estructura cerebral. Hace tiempo y se hizo sus descubrimientos, ya que hablemosle del caso de Phineas Gay, que es lo que abrió el parteaguas del estudio de la neurología. Él era un trabajador de la construcción. Entonces, antes se pensaba que esto pues no existía o no se sabía mucho sobre la conducta. Y volviendo al tema de Phineas Gay, él dio ese descubrimiento, ya que al ser él un trabajador de la construcción, sufre un accidente, se le tira una varilla y lo atraviesa de un lado y le sale por otro. Entonces, bueno, cuando fueron a auxiliarlo se pensaba que estaba ya muerto, pero no, seguía vivo. Lo llevaron a cirugía y le sacaron la varilla y bueno, parecía que no había sucedido ningún daño y o sea, él afortunado de que estaba todo bien, ¿no? Pero después vieron algo pues que no era el mismo. Antes era un trabajador diligente, era cumplido, era una persona tranquila, común. Pero después de ese accidente ya no fue el mismo. Él empezó a tener problemas de bebida, empezó a tener muchos pleitos, no podía dormir bien, se volvió una persona sumamente agresiva, hasta que pues murió y entonces empezaron a interrogarse cómo es que antes era de una forma, se comportaba de una forma y después ya dio el cambio. Entonces empezaron a estudiar esto y se dieron cuenta que mucho el tema de la conducta tenían que ver con el cerebro, con la forma en que estaba, con las estructuras, cómo se asociaba y se descubrieron muchos trastornos en base a esto. En el caso del trastorno es porque hay un continuo, es que se nace, se vive y se muere con él. Entonces volvamos al tema de la psicopatía. En este caso hablamos del psicópata, ya sea que tenga un daño en estas estructuras, en una estructura donde se trabaja específicamente la conducta, en una parte de la amígdala y también en la corteza frontal, donde se establecen estos pensamientos, todo lo que conlleva a la conducta. Entonces, bueno, es fácil de identificar porque un rasgo determinante es como se mencionaba, no son empáticos. Y lo segundo es de que generalmente no son sociables. Algunos se caracterizan porque, porque son personas demasiado elocuentes, su forma de hablar es como muy lineal, sin estas partes de las emociones, como que si tuviera un aplanamiento. Eso también se puede ver en algunos otros trastornos también de la conducta. Pero enfocándonos en esto,
Hay unos que se les llama psicópatas integrados. ¿Por qué? Porque estas personas sí se pueden relacionar, están camuflajeados. En algunos casos pasan desapercibidos totalmente y son muy manipuladores. Por eso es muy importante tener estas alertas porque muchas personas al relacionarse con este tipo de personajes, bueno, eh, generan problemas, conflictos y bueno, también sufren abuso psicológico porque estas personas lo llegan a ejercer. Yo le he denominado al psicópata como tal, es una persona que ejerce el control. Para ellos no existen tampoco las leyes, para ellos yo soy la ley, así piensan. Entonces no respetan tampoco la autoridad. En el integrado es lo mismo, no la respetan, ellos se la pasan. Pero el problema con ellos es que se camuflajean y es muy difícil identificarlos, pero estas tres características que mencionamos, pues les puede dar una luz sobre ellos. Y la verdad, pues no, son personas que nunca van a cambiar porque nacen con esta carencia. Por lo cual, pues, algunos son sumamente peligrosos porque muchos de esos también se asocia el tema del narcisismo, bueno, se relaciona con esto y también son al ser perversos, bueno, el psicópata pues no, lo lleva a cometer ciertos delitos, pero en aras de conseguir lo que quieren, como decía, como bueno, se dice, o muchos buscan dicen que al buscar el fin no les importa por sobre quién pase. Ese es un poco el tema del maquiavelismo, ¿no? Que el fin justifica los medios. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Vamos a seguir ahondando un poco más en el tema. Y bueno, eso es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Gracias.